¿Está grabando? Sí. Es que está el cronómetro que indica que empieza a grabar, está escondido detrás de la pantalla del ordenador, que la tengo justo aquí delante, entonces por eso miro para acá. En fin. Voy a leer si me da tiempo, y si no lo voy a dejar donde tenga que dejarlo, a media. El parágrafo 27 de Ser y Tiempo, que se titula El ser sí mismo cotidiano y el uno. Dice así. También voy a comentar lo que me apetezca comentarlo mientras leo. El resultado ontológicamente relevante del análisis anterior del coestar consiste en haber hecho ver que el carácter de sujeto del propio Dasein y del Dasein de los otros se determina existencialmente, esto es, se determina a partir de ciertas formas de ser. En las cosas que nos ocupan en el mundo circundante, comparecen los otros como lo que son, y son lo que ellos hacen. En la ocupación con aquello que se ha emprendido con, para y contra los otros, subyace constantemente el cuidado por una diferencia frente a los otros, sea que solo nos preocupemos de superar la diferencia, sea que, estando el Dasein propio rezagado respecto de los demás, intente alcanzar el nivel de ellos, sea que se empeñe en mantenerlos sometidos cuando está en un rango superior a los otros. Vale, está hablando un poco del carácter existencial, ¿no? Del Dasein, tal, no sé qué. Muy bien. Y que en la relación con el otro siempre hay una relación existencial, ¿no? La relación con el otro, bueno, con el otro Dasein, no sé. El convivir sin que él mismo se percate de ello está intranquilizado por el cuidado de esta distancia. Es que qué maravilla de escritura, ¿eh? Dicho existencialmente, el convivir tiene el carácter de la distancialidad. Cuanto más inadvertido quede este modo de ser para el Dasein cotidiano, tanto más originaria y tenazmente opera en él. Ahora bien, esta distancialidad propia del coestar indica que el Dasein está sujeto al dominio de los otros en su convivir cotidiano. No es él mismo quien es. Los otros le han tomado el ser. El arbitrio de los otros dispone de las posibilidades cotidianas del Dasein. Pero estos otros no son determinados otros. Por el contrario, cualquier otro puede reemplazarlos. Lo decisivo es tan solo el inadvertido dominio de los otros, que el Dasein en cuanto a coestar ya ha aceptado sin darse cuenta. Uno mismo forma parte de los otros y refuerza su poder. Los otros, así llamados para ocultar la propia esencial pertenencia de uno a ellos, son los que inmediata y regularmente existen en la convivencia cotidiana. El quién no es este ni aquel, no es uno mismo, ni algunos, ni la suma de todos. El quién es el impersonal, el sé, el uno, Dasman. Joder, qué maravilla. Ay. Que me encanta. Más arriba se hizo ver que en el mundo circundante inmediato ya está. Bueno, quería mencionar una cosa, perdón. Sí, simplemente, bueno, es que sí, por mencionarlo, que cuando está hablando de lo otro y que el ser del Dasein ha sido siempre robado, ya por, bueno, robado, como arrebatado por los otros, tal, es importante el tema este de que son iterables los otros, que no es este otro concreto quien me ha robado mi ser, o este otro, sino que es precisamente como esta otredad que es iterable. Cada una de las determinaciones que componen cada uno de los entes que compone el ser de la otredad es iterable por principio. Entonces, en ese sentido, incluso el propio Dasein, uno, forma parte o es iterable con
esta multiplicidad de impersonalidad, ¿no? De alguna forma. Bueno, no me he explicado muy bien. Igual seguramente lo he liado más, pero esto a fin de cuentas es para que yo hable. Da un poco igual. Perdón, si alguien está escuchando esto y no le sirve, pues bueno, pero es que no ese es mi objetivo. Si alguien tiene cualquier propuesta o lo que sea, lo puede dejar en los comentarios y lo hablamos. Vale, entonces sigo. Más arriba se hizo ver que en el mundo circundante inmediato ya está siempre a la mano, como objeto de la ocupación común, el mundo circundante público. En la utilización de los medios de locomoción pública, en el empleo de los servicios de información periódico, cada cual es igual al otro. Esta forma de convivir disuelve completamente al Dasein propio en el modo de ser de los otros. Y esto hasta tal punto que los otros desaparecen aún más en cuanto distinguible y explícito. Sin llamar la atención y sin que se lo pueda constatar, el uno despliega una auténtica dictadura. Gozamos y nos divertimos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga. Pero también nos apartamos del montón como se debe hacer. Encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, pero no como la suma de ellos, prescribe el modo de ser de la cotidianidad. El uno tiene sus modos propios de ser. La tendencia del coestar que hemos llamado distancialidad se funda en el hecho de que el convivir procura como tal la medianía. Ella es un carácter existencial del uno. Al uno le va esencialmente esta medianía en su ser. Por eso el uno se mueve fácticamente en la medianía de lo que se debe hacer, de lo que se acepta o se rechaza, de aquello a lo que se le concede o niega el éxito. En la previa determinación de lo que es posible o permitido intentar, la medianía vela sobre todo conato de excepción. Toda preeminencia queda silenciosamente nivelada. Todo lo originario se torna de la noche a la mañana banal, cual si fuera cosa ya largo tiempo conocida. Todo lo laboriosamente conquistado se vuelve trivial. Todo misterio pierde su fuerza. La preocupación de la medianía revela una nueva y esencial tendencia del Dasein, a la que llamaremos la nivelación de todas las posibilidades de ser. Estoy viendo mucha relación con Derrida. El tema de la distancialidad que funda el convivir y esta especie como de modo de ser esencial del uno, del Dasman, de la medianía. También esto de la nivelación me recuerda bastante a Derrida, con el espaciamiento, por ejemplo, ¿no? La distancialidad me recuerda al espaciamiento, de alguna forma. Bueno, qué frío tengo. Debería cerrar la ventana, pero es que... Bueno, venga, voy a cerrar la ventana. Perdón, es que era por no hacer esperar en el vídeo, pero... Tampoco es que haya prisa, ¿eh? Vale. Ok. Distancialidad, medianía y nivelación constituyen como modos de ser del uno lo que conocemos como la publicidad, die Öffentlichkeit. Ella regula primeramente toda interpretación del mundo y del Dasein y tiene en todo razón. Y esto no ocurre por una particular y primaria relación de ser con las cosas, ni porque ella disponga de una transparencia del Dasein hecha explícitamente propia, sino precisamente porque no va al fondo de las cosas, porque es insensible a todas las diferencias de nivel y autenticidad. La publicidad oscurece todas las cosas
y presenta lo así encubierto como cosa sabida y accesible a cualquiera. El uno está en todas partes, pero de tal manera que ya siempre se ha escabullido de allí donde la existencia urge a tomar una decisión. Pero como el uno ya ha anticipado siempre todo juicio y decisión, despoja al mismo tiempo a cada Dasein de su responsabilidad. El uno puede, por así decirlo, darse el lujo de que constantemente se recurra a él. Con facilidad puede hacerse cargo de todo, porque no hay nadie que deba responder por algo. Siempre ha sido el uno, y sin embargo se puede decir que no ha sido nadie. En la cotidianidad del Dasein, la mayor parte de las cosas son hechas por alguien de quien tenemos que decir que no fue nadie. Así, el uno aliviana al Dasein en su cotidianidad. Pero no solo eso, con este alivianamiento del ser, el uno satisface los requerimientos del Dasein, en tanto que en este se da la tendencia a tomar todo a la ligera y a hacer las cosas en forma fácil. Y puesto que el uno, con el alivianamiento del ser, satisface constantemente los requerimientos del Dasein, mantiene y refuerza su porfiriado dominio. Cada cual es el otro y ninguno sí mismo. El uno que responde a la pregunta por el quién del Dasein cotidiano es el nadie al que todo Dasein ya se ha entregado siempre en su estar con los otros. Lo repito. Cada cual es el otro y ninguno es sí mismo. El uno, Dasman, que responde a la pregunta por el quién del Dasein cotidiano, es el nadie al que todo Dasein ya se ha entregado siempre en su estar con los otros. Los caracteres de ser del convivir cotidiano que acabamos de exponer, distancialidad, medianía, nivelación, publicidad, alivianamiento del ser, satisfacción de requerimiento, conforman la inmediata estabilidad del Dasein. Esta estabilidad no concierne al continuo estar ahí de algo, sino al modo de ser del Dasein en cuanto coestar. ¿Vale? O sea que el uno, ¿no? Como esta especie de impropiedad del Dasein, por decirlo de alguna forma, es estable, pero no es estable en la manera en que algo que está ahí, ónticamente, ¿no? Ontológicamente, es estable, sino que es estable al modo de ser del Dasein en cuanto a coestar. O sea, es como una especie de interdependencia, de coexistencia, como una especie de pseudoente o paraente que se estabiliza en la medida o a partir del momento en el que se coexiste en tanto que Dasein con otros Dasein, ¿no? Pero hay como una especie de subjetividad ahí que quizá en el mundo, ¿no?, realista, en el mundo ciego, en el mundo externo, en el mundo real, puro, tal, no sé qué, pues igual no estaría, ¿no? Es que estoy utilizando palabras que no se tienen que utilizar aquí, por tal de explicarme. Entonces, mejor me callo. En estos modos de ser, el sí mismo del propio Dasein y el sí mismo del otro no han sido encontrados aún o se han perdido. Se es en el modo de la dependencia y de la impropiedad. Esta manera de ser no significa un menoscabo de la facticidad del Dasein, así como tampoco el uno, considerado como el nadie, es una pura nada. Por el contrario, en este modo de ser, el Dasein es un ens realissimum, si entendemos esta realidad como un ser al modo del Dasein. Ciertamente que el uno, bueno, este punto es muy importante, ¿no? Que cuando está hablando del nadie, del uno, de la impropiedad, de esta especie como de difuminación y desaparición de la responsabilidad y de la esencia propia del Dasein en lo público,
la cotidianidad, dice que no está hablando de la nada. No es que cuando habla de ninguno, cuando dice que el sé es ninguno, no significa que sea nada, o que sea nadie, si se quiere, ¿no? Sí que es algo, hay algo que está funcionando y que está presente y que no es la nada, pero tiene hipnotizado de alguna forma al Dasein de tal forma que no lo explicita, no lo percibe, ¿no? Por decirlo así. Como que pareciera que no existe, pero es transparente de alguna forma, más bien. Ciertamente que el uno, de la misma manera que el Dasein en general, no tiene el modo de ser de lo que es... Ciertamente que el uno, de la misma manera que el Dasein en general, no tiene el modo de ser de lo que está ahí. O sea, no es algo entitativo. Mientras más ostensible se comporta el uno, tanto más inasible y oculto es, pero tanto menos es entonces una nada. A una visión onticontológica imparcial, el uno se revela como el sujeto más real de la cotidianidad. Y si no es accesible al modo de una piedra que está ahí, esto no decide en lo más mínimo acerca de su modo de ser. No debe decretarse precipitadamente que este uno no es propiamente nada, ni se debe abrigar la opinión de que el fenómeno queda ontológicamente interpretado cuando se lo explica, por ejemplo, como la consecuencia del estar ahí de varios sujetos reunidos, sino que por el contrario, la elaboración de los conceptos de ser debe regirse por estos irrecusables fenómenos. Repito la última frase, sino que por el contrario, la elaboración de los conceptos de ser debe regirse por estos irrecusables fenómenos. Vale, que no es que sean estos fenómenos conceptos del ser, sino que a partir de estos fenómenos se tiene que elaborar la conceptualización del ser, ¿no? Claro, sí, era un poco en la misma línea, entiendo, ¿no? Que no es que el ninguno sea de hecho ninguno, sino que a partir de el fenómeno del ninguno público se tiene que conceptualizar el ser que hay ahí. ¿Vale? Como te está diciendo, no te quedes en la superficie, no, precisamente profundiza, ¿no? Profundiza en este fenómeno nivelador que te hace tender y que tiende, que es tendente a la no profundización. El uno no es tampoco una especie de sujeto universal que flotara por encima de muchos singulares. A esta concepción solo se puede llegar cuando el ser de los sujetos es comprendido de una manera que no corresponde al modo de ser del Dasein, y los sujetos mismos son pensados como casos de hecho, como casos que de hecho están ahí, de una especie que también estaría ahí. Eso es que requiere contexto previo de este libro, pero bueno. En esta manera de plantear las cosas no queda otra posibilidad ontológica que la de entender como especie o género todo lo que no es un caso. En esta manera de plantear las cosas no queda otra posibilidad ontológica que la de entender como especie o género todo lo que no es un caso, ¿vale? El uno no es la especie de cada Dasein, ni se lo puede encontrar como una propiedad permanente en este ente. Claro, lo de permanente vale, pero que el uno no es la especie de cada Dasein, es que no lo entiendo del todo. O sea, me gustaría saber qué dice Derrida sobre esto. El hecho de que la lógica tradicional fracase frente a este fenómeno no debe extrañarnos si pensamos que esa lógica tiene su fundamento en una ontología, además rudimentaria de lo que está ahí. Por eso resulta radicalmente imposible darle mayor flexibilidad mediante correcciones y ampliaciones. Estas reformas de la lógica, inspiradas en las ciencias del espíritu, no hacen más que acrecentar la confusión ontológica. El uno es un existencial y pertenece como fenómeno originario a la estructura positiva del Dasein. También él
presenta distintas posibilidades de concretarse a la manera del Dasein. La fuerza y explicitud de su dominio pueden variar históricamente. Esto mola mucho. El sí mismo del Dasein cotidiano es el uno mismo. Man selbst, que nosotros distinguimos del sí mismo propio, es decir, del sí mismo asumido expresamente, como empuñado, ¿no? Se dice también. En cuanto uno mismo, cada Dasein está disperso en el uno y debe llegar a encontrarse. Esta dispersión caracteriza al sujeto, de ese modo de ser que llamamos la absorción ocupada en el mundo que comparece inmediatamente. Es que cada vez que en Ser y Tiempo sale la palabra absorber o absorción, me encanta. Que el Dasein sea familiar a sí mismo en cuanto uno mismo significa que el uno bosqueja la interpretación inmediata del mundo y del estar en el mundo. El uno mismo, que es aquello por mor de lo cual el Dasein cotidianamente es, articula el contexto remisional de la significatividad. Claro, total, de realidad, si es que está aquí. El uno es aquello por mor de lo cual el Dasein cotidianamente es y articula el contexto remisional de la significatividad. El uno articula el contexto remisional de la significatividad. Fue guapísimo. A ver si lo puedo subrayar esto así como rápido. El uno articula el contexto remisional de la significatividad. Vale. El mundo del Dasein deja en libertad al ente que comparece, en función de una totalidad respeccional que es familiar al uno, y dentro de los límites impuestos por la medianía de este. Qué maravilla, tío. El Dasein fáctico está inmediatamente... creo que estoy también flipándolo tanto tal porque me estoy meando un poco, pero quiero ir al baño. Entonces tengo como esta impaciencia, tengo como esta urgencia, que aparte de que Ser y Tiempo es de mis libros favoritos, pues, ¿sabes? Como que me hace todavía tener más urgencia por decir que me encanta. Bueno, en fin. El Dasein fáctico está inmediatamente en el mundo en común descubierto de manera mediana. No entiendo. El Dasein fáctico está inmediatamente en el mundo en común descubierto de manera mediana. Vale. Inmediatamente yo no soy yo, en el sentido del propio sí mismo, sino que soy los otros a la manera del uno. Desde este y como este, me estoy inmediatamente dado a mí mismo. Inmediatamente el Dasein es el uno, y por lo regular se queda en eso. Cuando el Dasein descubre y aproxima para sí el mundo, cuando abre para sí mismo su modo propio de ser, este descubrimiento del mundo y esta apertura del Dasein siempre se llevan a cabo como un apartar de encubrimientos y oscurecimientos, y como un quebrantamiento de las disimulaciones con las que el Dasein se cierra frente a sí mismo. Cojones, iba a subrayar y ha pasado una cosa súper rara. Como que de repente, en vez de subrayar seleccionando texto y arrastrando, se ha empezado como a dibujar como si fuese un pincel libremente. Bueno, en fin. Con la interpretación del coestar y del ser sí mismo en el uno, queda contestada la pregunta por el quién de la cotidianidad del convivir. Vale, esta es la pregunta, ¿no? La pregunta que inaugura este parágrafo. La pregunta por el quién de la cotidianidad del convivir. Estas consideraciones han aportado a la vez una comprensión concreta de la constitución fundamental del Dasein. El estar en el mundo se ha hecho visible en su cotidianidad y medianía.
el Dasein cotidiano extrae la interpretación preontológica de su ser del modo de ser inmediato del uno. Putada, ¿no? Perdón por la palabra, pero que el hecho de que el Dasein cotidiano extraiga la interpretación preontológica de su ser del modo de ser inmediato del uno, triste, ¿no? Bueno, o no, pero así inmediatamente lo parece, ¿no? La interpretación ontológica sigue por lo pronto esta tendencia interpretativa y comprende al Dasein desde el mundo, encontrándolo allí delante como un ente intramundano. No solo esto, la ontología inmediata del Dasein se hace dar desde el mundo también el sentido de ser en función del cual estos sujetos entitativos son comprendidos. Pero como en este absorberse en el mundo se pasa por alto el fenómeno mismo del mundo, vienen a ocupar su lugar los entes que están ahí dentro del mundo, las cosas. Pero como en este absorberse en el mundo se pasa por alto el fenómeno mismo del mundo, vienen a ocupar su lugar los entes que están ahí dentro del mundo, las cosas. El ser del ente que coexiste es concebido como un estar ahí. El ser del ente que coexiste es concebido como un estar ahí. De esta manera, la presentación del fenómeno positivo del modo inmediato del estar en el mundo cotidiano posibilita la penetración en las raíces de la falsa interpretación ontológica de esta... Bueno, esto ya es un poco complicado. Ella misma, en su modo de ser cotidiano, es lo que inmediatamente yerra respecto de sí y se encubre a sí misma. La falsa interpretación ontológica de esta estructura del ser, ¿no? Si ya el ser del convivir cotidiano, que pareciera acercarse ontológicamente al puro estar ahí, es fundamentalmente distinto de este, menos aún podrá concebirse como un estar ahí del ser. Bueno, sí. Pero entonces el carácter mismo del sí mismo que existe en forma propia queda separado por un abismo ontológico de la identidad del yo que se mantiene invariable a través de la multiplicidad de las vivencias. Bueno, pues ya está.